Hola a todos, bienvenidos. Capítulo número 5. Hoy vamos a hablar del riesgo de spread crediticio. Si te está gustando la guía, si la estás viendo en diferido, date un buen like, suscríbete al canal, comentarios, preguntas, lo que ustedes necesiten preguntar. Vamos a hablar entonces del credit spread o el riesgo de spread crediticio. Ahí va, se olvidó de hablar el youtuber. Muy bien, ¿qué es el riesgo de spread crediticio? Bueno, el riesgo de spread crediticio es el riesgo asociado, ¿sí?, a los cambios en la diferencia de tasas de interés entre un bono corporativo y un bono de referencia o el bono de referencia más seguro. Esta diferencia entre la curva de referencia, y la curva corporativa se llama spread crediticio, ¿ok? Refleja la compensación que exigen los inversores por asumir un mayor riesgo en un bono corporativo, ¿sí? O sea, ¿cuánto más tasa quiero yo por tomar más riesgo? Eso es el spread crediticio. En el caso de nuestro país, como estamos hablando además de obligaciones negociables en dólares, no podemos en realidad tomar la curva de bonos del Tesoro de Estados Unidos porque este país no es Estados Unidos. Y la curva de referencia de los bonos del Tesoro en pesos tampoco la podemos tomar de referencia. Entonces, lo que yo suelo hacer es tomar como curva de referencia o valores de tasa de referencia las obligaciones negociables AAA, que son las de mejor calificación. Vamos a hablar de la calificación crediticia y cómo llegamos a esas calificaciones, pero tomo como referencia estas son las mejores obligaciones, las más seguras. Ok, a partir de ahí, si yo voy a tomar más riesgo, ¿qué diferencia de tasa tenemos? ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos es, por ejemplo, a 7 años, esto es tiempo y tasa, ok, la curva de referencia me da un 4%, ok. Yo voy a ganar 2,5% más por año, la tasa siempre es anual, por año, por tomar X riesgo. Ok, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Me cierra? ¿No me cierra? Bueno, eso es importante analizarlo, ¿no? Si observamos el gráfico, entonces a mayor plazo de tiempo aumenta el riesgo, por lo que se suele pedir mayor rendimiento. Es decir, más tiempo, más lejano es el vencimiento. En general, la curva de referencia y la corporativa suelen tener tasas más positivas. Esto hay algunos casos donde no sucede, pero bueno, en mayoría de los casos se da de esta manera: mayor tiempo, mayor riesgo, entonces más rendimientos. Entonces, si un bono AAA ofrece un rendimiento de 4, entonces una N de X riesgo ofrece un rendimiento de 6,5, 7, digamos, ¿no? El spread crediticio entonces es 2%, ¿ok? O 2,5 en este caso. Eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan esto, no? Entonces, ¿qué factores nos dan este spread? El primero de ellos es la calificación crediticia, es decir, cuanto más baja sea la calificación del emisor, mayor será el spread, ya que el riesgo de impago es mayor. Entonces, un inversor le va a interesar tener más tasa si él cree que no le van a pagar. Es decir, ese spread es mayor. Y el otro factor que influye en el spread crediticio son las condiciones de mercado. El spread crediticio no es constante. Los cambios en las condiciones económicas generales, como puede ser la inflación, la recesión, un blanqueo, cuestiones puntuales pueden afectar este spread, ya que los inversores pueden demandar mayores rendimientos por asumir mayores riesgos. Es decir, puede suceder que esta curva en algún momento esté más cerca y en algún momento esté más lejos. No necesariamente siempre va a estar igual a la misma distancia. Y los dos riesgos clave, y acá es donde entramos realmente al riesgo de que por qué es riesgoso el spread crediticio o por qué podríamos llegar a tenerlo en cuenta, es: el primero de ellos es un spread demasiado pequeño. Es decir, si yo el premio que tengo, la promesa de tasa que tengo respecto a la más segura es muy chica, podría no estar compensando adecuadamente el riesgo asumido por el inversor. Esto significa que el rendimiento ofrecido por el bono podría no justificar el nivel de riesgo, ¿ok? Es un análisis que tengo que hacer yo. Digo, ok, tengo una obligación negociable muy segura que rinde 4 y una muy riesgosa que rinde 5. Por un 1% de diferencia, ¿me conviene tomar ese riesgo? Bueno,
Ese es un análisis que tenemos que hacer. El otro riesgo importante que podemos tener acá es, hablando de la calificación crediticia, es cambios en esta calificación. Es decir, la calificación del emisor disminuye, es decir, empeora, porque una calificación no es una letra al aire. Está dada por ciertas situaciones financieras y económicas de la empresa. Entonces, si la calificación cae es porque la empresa tiene más riesgo de impago. Lo que va a pasar es que en esta curva, ¿sí? Va a haber, esta es una curva, no sé, A. Si la curva B, que es más riesgosa, va a estar más arriba. Entonces, si cae en la calificación, si cae en su situación financiera, la tasa que le va a pedir el mercado va a ser mayor. Como vimos antes, más tasa, menos precio. Entonces, si yo lo quiero vender, acá tengo dos situaciones. Una, yo lo quiero vender y el precio cayó. Dos, si me lo quedo, ahora tengo más riesgo de impago. O sea, yo lo había comprado con cierta promesa y ahora tengo otra. Entonces, quedo en una situación donde o vendo por debajo del precio que yo pagué o acepto el riesgo que conlleva esta situación que está teniendo la empresa. Entonces, en resumen, el riesgo es un factor, el riesgo de spread crediticio es un factor crucial, es importante, ¿sí? No es el riesgo de default, pero es importante, ya que refleja la percepción de riesgo adicional que yo estoy tomando, ¿sí? Al invertir en ciertos bonos y no en otros más seguros, ¿sí? Así que esto es importante tener en cuenta. A ver, ok, tengo tal obligación inicial rinde tanto, esta más riesgosa rinde tanto más, me conviene, no me conviene, cuáles son las posibilidades de que esa empresa pueda en algún momento tener algún problema. Así que muy importante el spread crediticio, sobre todo tener en cuenta al momento de comprar cuál es diferencia de tasa respecto al riesgo que yo estoy tomando. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que dejen un buen like, que se suscriban al canal, que dejen comentarios, preguntas, lo que fuera, y ya de a poquito nos vamos a ir metiendo en algunos temas. Bueno, igual el próximo vamos a hablar de las calificaciones crediticias porque ya lo nombramos varias veces. Vamos a ver qué son, quién las emite, por qué y cómo funciona en general el tema de la calificación crediticia. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.